Maduro indicó que en la frontera colombo-venezolana se han registrado al menos 15 incidentes en lo que va de año, por lo que considera que Venezuela es víctima de la guerra colombiana. El Ministerio Público libró 70 órdenes de aprehensión contra los representantes de supuestas casas de cambio ilegal que operan en el exterior. Hoy se generó un incendio en un cajetín eléctrico del Hospital Periférico de Coche, lo que obligó a pacientes y doctores a desalojar el recinto. Señores televidentes, muy buenas noches. Hoy es jueves 8 de noviembre. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos como siempre Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes, @el_noticiero. Comenzamos entonces con las informaciones del día. Un comerciante fue localizado muerto en las aguas del río Guaire luego de 6 días desaparecido. Antonio Abraham Montilla, de 31 años, había salido de su casa la mañana del domingo 28 de octubre. Al no retornar, sus familiares lo buscaron sin éxito en hospitales y comisarías. Días después, vecinos de Paulo VI vieron el cadáver en el río Guaire y llamaron a las autoridades. La víctima tenía una herida producida por arma blanca. Su familia se enteró el miércoles cuando, en medio de la búsqueda, acudieron a la morgue de Bellomonte y les informaron que el cadáver había ingresado allí. 3 delincuentes fueron abatidos por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en los estados Táchira y Guárico. En un primer operativo resultó fallecido José Daniel Ramírez Contreras, alias El Enano, en el sector La Laguna, municipio Guasimos. Según las investigaciones, Ramírez se dedicaba a la venta y distribución de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en esta entidad andina. Como evidencia, los uniformados policiales recuperaron un arma de fuego tipo escopeta de 38 milímetros. En otro operativo del FAES fue abatido Hernán Blanco y Aristides López, alias Chichito, en el sector El Perro, en la parroquia Calabozo del estado Guárico. Durante el despliegue se recuperaron 2 armas de fuego y una camioneta. Muy bien, continuamos entonces con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que en la frontera colombo-venezolana se han registrado al menos 15 incidentes en lo que va de año, por lo que considera que Venezuela es víctima de la guerra en Colombia. Y Venezuela sigue siendo víctima de la guerra colombiana. Este año hemos tenido más de 15 incidentes en la frontera del Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Recientemente tuvimos un incidente grave con fuerzas paramilitares que asesinaron a un grupo de soldados venezolanos, hirieron a otro grupo importante de dignos oficiales bolivarianos. Una guerra que no tiene fin, y quienes mandan en Colombia no buscan la paz dentro de Colombia, sino buscan la justificación fuera de Colombia. Venezuela sigue la orden de la paz colombiana. El primer mandatario expresó que desde el 2016 el país ha recibido alrededor de 110.000 ciudadanos venezolanos y que para el próximo año la cifra pudiera ser ubicada en 120.000. Agregó que los hechos registrados el pasado domingo en el estado Amazonas, donde presuntos paramilitares colombianos asesinaron a 3 efectivos de la Guardia Nacional, serán investigados y denunciados en Colombia. He dado instrucciones precisas al Estado Mayor Conjunto, al Comandante Estratégico Operacional del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro Vladimir Padrino, de reforzar todas las medidas de inteligencia, contrainteligencia, todas las medidas de carácter militar para dar con los responsables de este ataque vil y criminal de fuerzas paramilitares colombianas contra nuestras fuerzas militares. El jefe de Estado emitió estas declaraciones durante la inauguración de la edición número 14 de la Feria Internacional del Libro, donde explicó que se ofrecerá a los venezolanos e invitados internacionales alrededor de 567 actividades entre el 8 y 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas y otras 16 ciudades. El Ministerio Público libró 70 órdenes de aprehensión contra los representantes de supuestas casas de cambio ilegal que operan en el exterior. Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, fueron descubiertas más de 2.000 oficinas en diversos países. Estamos hablando de un caso que tiene y reviste por su propia cualidad
alcance internacional. Algunas de estas casas funcionan en oficinas de comerciantes identificadas y otras son inclusive clandestinas. El modo operandi, ¿cuál es? En ellas se reciben divisas, o sea, moneda extranjera, se realizan transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela, utilizando una cotización de la moneda que no se corresponde con el precio oficial con el que se trabajan las casas de cambio. Según el fiscal, más de 2.000 cuentas bancarias nacionales, tanto naturales como jurídicas, fueron bloqueadas por su supuesta implicación en el delito. El Ministerio Público asegura que las casas de cambio ilegales operan en la mayoría de los países de América Latina, como Colombia, donde supuestamente hallaron 600, también en México, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Chile, Argentina, Perú, igualmente en Europa. Está estimado entre 150 y 200 millones de dólares solamente en esta operación que estoy hoy detectando. Pero ustedes dirán que serían que anuales, no. Solamente entre 150 y 200 millones de dólares al mes. Entonces, calculemos eso proyectados en el año. ¿Cuánto pudiera ser? Pudiera alcanzar fácilmente a más de 1.000 millones de dólares si lo proyectamos en todo un año. Ahora, esto deja de ingresar a la economía formal. El fiscal general Tarek William Saab también ha dicho que en los próximos días el Ministerio Público enviará cartas rogatorias a los países donde supuestamente operan estas casas de cambio ilegales para solicitarles que se tomen las medidas correspondientes. Harley Monseguilemón, Televen. El mediodía de hoy se generó un incendio en un cajetín eléctrico del Hospital Periférico de Coche, lo que obligó a pacientes y doctores a desalojar el recinto. Este fue el lugar en el cual se originó el incendio. Según lo conversado con los presentes, desde tempranas horas de la mañana el cajetín eléctrico estuvo expulsando humo, por lo que decidieron llamar a Corpoelec, quienes acudieron al hospital. Aparentemente solucionaron la falla, pero luego de un rato se generó el incendio por un cortocircuito que llenó de humo el hospital hasta el piso número 4. El accidente obligó al personal a activar un procedimiento en el que fueron desalojados los pacientes y posteriormente trasladados al Pérez Carreño, los Magallanes de Catia, entre otros recintos hospitalarios. Francisco Marín, Televen. Una camioneta se incendió en el túnel Boquerón 1, sentido Caracas-La Guaira, generando un fuerte congestionamiento vehicular. Durante horas de la tarde de este jueves se originó este incendio que ocasionó el cierre del túnel de Boquerón durante un par de horas. Mientras se realizaba el protocolo de desalojo del lugar, se apagaban las llamas y se procedía con la atención médica de los afectados por el humo. Todos los vehículos eran desviados en la autopista, por lo que el tránsito era bastante pesado. Finalmente el vehículo fue retirado de la vía por las autoridades y se habilitó nuevamente el paso. Francisco Marín, Televen. 2 funcionarios de la Policía Municipal de Heres en el estado Bolívar fueron capturados por su presunta implicación en el asesinato de un ciudadano el pasado 4 de octubre. Harold José Azorla Arévalo, oficial jefe con 6 años de servicio, y Gabriel José Díaz Alcalá son los nombres de los funcionarios detenidos por uniformados del 6CPC, que luego de investigar determinaron las presuntas responsabilidades de estos en el homicidio de Davis Jesús Melo, de 35 años. El hecho habría tenido lugar en la calle principal del sector Las Flores, en Ciudad Bolívar, cuando la víctima, que disfrutaba de una reunión entre amigos, sostuvo un impasse con los oficiales que, sin mediar más palabras, habrían disparado contra Melo. Partiendo de una orden de captura emanada del Tribunal Primero de Control, fueron citados y considerados para su presentación voluntaria a rendir declaraciones. Pero una vez en el sitio, las conclusiones de los interrogatorios fueron ratificatorias para la Policía Judicial, dejándolos a discreción del Ministerio Público para su respectiva presentación. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. La policía del estado Miranda comunicó que fueron capturados 2 presuntos implicados en el ataque contra la sede de la Casa de Gobierno de la Alcaldía del municipio Plaza, en la Plaza Bolívar de la jurisdicción. La agresión producida el martes dejó serios daños en la fachada del edificio y provocó un incendio en varias dependencias como la Oficina de Prensa y Comunicaciones. A través de un comunicado, la alcaldía rechazó estas acciones e indicó que los culpables pagarán con todo el peso de la ley.
El Ministerio Público ya adelanta sus investigaciones. Un vía crucis aseguran pasar los habitantes de Charallave para salir o entrar de la localidad. Para abordar una unidad de transporte tienen que esperar hasta 4 horas y el ferrocarril del sistema metro presenta un serio colapso en horas pico. Poco importa si usted es de la tercera edad, niña, niño o si presenta alguna condición especial. Las aceras del terminal de Charallave se convertirán en su sitio de espera de 3 a 4 horas para abordar una camionetica hacia su destino, bien sea a la capital o a otra localidad del estado Miranda. Ese es el proceso rutinario que aseguraron vivir quienes habitan en la ciudad de dormitorio. No conforme con eso, también denunciaron irregularidades en el cobro de la tarifa del pasaje. La situación de transporte es bastante caótica porque no hay autoridad que por lo menos le dé esperanza a este pueblo que sufre 3 y 4 horas ahí. Tenemos pirata y nos cobran 10 bolívares soberanos. No es justo y son 10 minutos para allá. Y cuando no 20, cuando no 30, después de las 8 de la noche. Porque es la tercera edad. Ellos le cobran el pasaje completo y como ellos les da la gana. Y si usted no tiene, dice, espérate un momentico, le ponen la mano a uno así, hasta que uno no le cancele, no sube. Como la tierra de Sal Si Puedes, ha sido bautizada Charallave por sus propios habitantes. Ante las fallas en el transporte, la mayoría de ellos han recurrido al ferrocarril. Sin embargo, denunciaron que en oportunidades también colapsa. La verdad es fatal. Cuando ya se está acabando el día, la gente se vuelve loca aquí. ¿Por qué? Saltan, bueno, aquí no tanto, más que todo es en la Rinconada, Caracas. Que la gente se pone desastrosa, a brincar de un lado para otro, pasarse por dentro de los rieles, es fatal. Pues funciona mal, pues, porque no hay tantos trenes, no sé si son 13 o cualquier cantidad de trenes que no prestan servicio en las horas pico, y a la hora de subir se echan 1 hora para subir, 1 hora para bajar. ¿Qué día que se ponen? ¿Por qué? Por la cantidad de gente, porque no hay transporte. Todo el mundo está buscando movilizar por aquí. Pero sus problemas no terminan ahí. Si usted llega en la noche a Charallave, aún con el cansancio que puede generarle el proceso de traslado en el ferrocarril, de igual manera también tendrá que estar alerta, pues la inseguridad aprovecha la hora para hacer de las suyas. La noche cuando sale el ferrocarril, bueno, es horrible, totalmente. Aunque haya vigilancia, pero no basta para la delincuencia que hay. Bueno, en mi zona ahorita hay un par de motorizados que no tienen a monte, ¿verdad? Robando todo el tiempo. No hay seguridad y no hay policía, no hay nada que cuide esa zona. Ilumina todo esto por aquí, pues, porque de verdad que la inseguridad pues se genera más todavía con la luz apagada, ¿no crees? Parece una boca de lobo en la noche y sencillamente se nos presenta la situación con los clientes porque los clientes no nos ven, se limitan. Los habitantes de Charallave exhortaron a las autoridades del municipio Cristóbal Rojas y a las de la gobernación de Miranda en general a abocarse a solventar sus problemas. Jonathan Cárdenas, Televen. El Consejo Nacional Electoral continuó este jueves con la auditoría de los cuadernos de votación de cara a las elecciones municipales del 9 de diciembre. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, informó que esta semana también se llevará a cabo la auditoría del software de las máquinas de votación, el cual está avalado por todas las organizaciones con fines políticos que postularon sus candidatos a las venideras elecciones. D'Amelio aseguró que el máximo ente electoral ha venido cumpliendo el cronograma para las municipales. Agregó que con la aplicación de protocolos y controles en los que estarán presentes los representantes de los partidos políticos, además de los observadores nacionales e internacionales, se garantiza la transparencia del proceso. D'Amelio puntualizó que participarán 21 organizaciones nacionales, 11 regionales, además de 5 organizaciones nacionales indígenas y 14 regionales. La rectora puntualizó que está previsto que participen 3 organizaciones no gubernamentales como observadores nacionales y un acompañamiento internacional. En el estado de Guárico se elegirán 109 concejales. El director regional del CNE, Wilmer Suero, aseguró que en la región se ha desplegado ya la feria electoral con 22 puntos en los 15 municipios. En la modalidad nominal habrán 79 distribuidos en las diferentes circunscripciones y 30 en la modalidad lista para un total de 109 candidatos. Suero resaltó que para estos comicios recibieron 650 postulaciones que corresponden a distintos partidos políticos. Agregó que la feria electoral también contará con puntos itinerantes. Que se encargan de enseñar a través de boletas no válidas, a través de diversos materiales,
todo lo que va a ser el proceso electoral, cómo votar y las ofertas electorales que allí existen para la entidad llanera. Para este domingo 11 de noviembre se llevará a cabo el simulacro electoral en todo el país y en esta entidad estarán dispuestos 2 centros pilotos ubicados en los municipios Francisco de Miranda y Juan Germán Rocio Nieves. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. El vicerrector de la Universidad de Roma, La Sapienza, Luciano Vassapolo, en un discurso en Italia, manifestó que los gobiernos del mundo consideran inaceptable el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba y las naciones contra Venezuela. Vassapolo le pidió al Papa una palabra de paz para estos pueblos que, según él, solo buscan la autodeterminación con sus democracias, economías y políticas. El Papa Francisco contestó diciendo: rezaré por ustedes, rezaré por Venezuela. El vicerrector partirá próximamente a una misión de estudio aquí en Caracas, enfocada en las reformas económicas en curso en nuestro país para salir de la crisis. Al menos 3 millones de ciudadanos, entre refugiados e inmigrantes venezolanos, han sido acogidos por distintos países del mundo. Así lo asegura la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones. Ambos organismos indicaron que, según datos de autoridades migratorias nacionales y otras fuentes, los países de América Latina y el Caribe acogen al menos a 2 millones de venezolanos. Agregaron que Colombia tiene el mayor número de refugiados, seguido de Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Brasil. 3 personas, entre ellas un venezolano, fueron asesinadas a balazos por un grupo encapuchado en una casa de Tibú, departamento norte de Santander, en Colombia. El venezolano abatido fue identificado como Luis Alberto Flores Díaz. Sujetos encapuchados fuertemente armados irrumpieron en una casa ubicada en la zona rural del municipio Tibú y abrieron fuego contra los que allí se encontraban. La policía colombiana constató que por lo menos otras 2 personas estaban en la vivienda. Se presume que las víctimas consumían droga al momento del suceso y que el móvil podría ser la venganza. En lo que va de este año, en Tibú se han registrado 60 homicidios de venezolanos a manos de grupos armados. Bien, con esto hacemos nuestra primera pausa para publicidad. Sigan con nosotros, al regreso más información. Comerciantes del mercado de cementerios señalan que sus ventas registran una seria caída con respecto a años anteriores. Con la época decembrina cerca, afirman que la clientela no visita sus establecimientos de manera regular. El mercado del cementerio es una de las más reconocidas zonas comerciales de Caracas, visitadas tanto por los caraqueños como por los venezolanos en general, quienes buscan adquirir productos como ropa y zapatos a precios asequibles, sobre todo en la época decembrina. La situación actual alerta a los comerciantes en vista que los pasillos del mercado permanecen vacíos de clientes. Señalan que a causa de la hiperinflación no saben si podrán reponer sus inventarios. Está flojo, mira, te puedes observar la afluencia de personas que hay aquí que normalmente esta es una hora para que el mercado tenga una afluencia alta. Pues. Años anteriores, por ejemplo, ¿cómo era la situación a estas fechas? ¿La gente compraba? ¿Cómo era? Oye, sí, diferente. Hace 5 o 6 años atrás este es un mercado para que estuviera lleno y por la clase de mercancía que nosotros tenemos, que es mercancía importada, mercancía que es muy buscada, se vendía muy bien. Pues. Muy bajo, no es como los años anteriores que en este momento tuviera el pasillo full, pero ahora como tú ves está vacío, no hay inventario para poder reponer y como está la situación, las ventas están muy bajas y no, este año para el otro año no hay inventario, pues, está con la misma mercancía. Es complicado reponer la mercancía por las ventas que, o sea, no vendes rápido. Ofertas y precios asequibles no es justamente lo que consiguen las personas que visitan el mercado del cementerio. Aseguran que ni el sueldo que devengan ni sus utilidades les permitirá estrenar ropa ante los precios que marcan los productos. Vine a ver precio primero que nada, pero de verdad está por las nubes. No se puede comprar porque está muy caro y el sueldo no nos alcanza. Entonces. ¿Cómo va a ser con el regalo del Niño Jesús? ¿Cómo va a ser con los estrenos? Sí, en eso vine a ver qué conseguía para ir preparándome para el regalo de los bebés. Prefiero más bien tenerlo para comprar comida que los más necesarios que están. Está viendo precio más o menos un pantalón como esto, pero esto está increíblemente caro, 3.000, 3.500 soberanos. Imagínate, ni un sueldo mínimo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Tienes hijos pequeños? ¿Es su regalo? Sí, tengo 2. No, regalo no hay. Y ropa hay que ver. Ahorita todo está súper carísimo. Me imagino que con las utilidades que nos van a dar no nos va a alcanzar ni siquiera para comprar unos zapatos. Tengo un niño y no sé qué le voy a comprar.
En el recorrido que pudo realizar el equipo del noticiero por el mercado del Cementerio se pudo verificar que muchos negocios permanecen cerrados. Esta situación también se presenta en otras zonas comerciales de Caracas. Oscar Pineda, Televen. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, repudió la agresión a su afiliada, la centenaria Cámara de Comercio de Barquisimeto en el estado Lara, por parte de grupos que se autocalifican como sindicalistas y representantes laborales. El máximo organismo gremial del sector terciario hizo un llamado al Poder Ejecutivo a atender la situación para que otras organizaciones de la entidad, como Fedecámaras, no se conviertan en otro centro de ataques violentos. A través de un comunicado, Consecomercio indicó que estas acciones no ofrecen demostraciones de cambio, sino que alejan las alternativas de ganarse la confianza de los inversionistas. Consecomercio precisó también que no se deben repetir episodios como expropiaciones o confiscaciones e hizo un llamado a comerciantes a que se ocupen de lograr un 2019 diferente a este año que termina. Constituyentistas y trabajadores oficialistas marcharon este jueves hasta la sede de Fedecámaras en Caracas para rechazar su supuesta responsabilidad en el alza de precios y la inflación. Fedecámaras, por su parte, aseguró que las causas de la crisis residen en las políticas públicas del Ejecutivo. La concentración inició frente a la sede de PDVSA La Campiña con trabajadores del sector eléctrico, petrolero, transporte e industrias básicas. Desde allí, el presidente de la Comisión de Trabajadores de la ANC, Francisco Torrealba, enunció las críticas contra la cúpula empresarial. Fedecámaras hoy va a ser señalada por la clase obrera porque ataca el poder adquisitivo del salario. Esa Fedecámaras porque guarda silencio cómplice frente a las medidas genocidas que anuncia el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que pretende seguir generando caos, generando crisis, negándole a los venezolanos y a las venezolanas, y en particular a los trabajadores y las trabajadoras, el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad. Fedecámaras viola todas las leyes, viola todas las leyes y todos los acuerdos. Fedecámaras se niega incluso a dialogar con el gobierno venezolano. La movilización atravesó La Campiña hasta llegar al bosque. Motorizados se unieron a la marcha y desde un camión de sonido, Torrealba anunciaba las consignas en contra de Fedecámaras y fueron varios los dirigentes y constituyentistas que tomaron la palabra. Se designó una comisión encabezada por Will Rangel que entregó a la directiva de Fedecámaras un comunicado. Carlos Larrazábal, por su parte, agradeció que la protesta haya sido pacífica, negó los señalamientos hechos contra el sector empresarial y entregó otro documento sobre las razones de la crisis económica. Y hoy estamos viendo los resultados de las medidas que no se cumplieron, lo que el presidente Maduro prometió de controlar el déficit fiscal, de mejorar la política cambiaria, de mejorar la política de precios. Hay que discutir las verdaderas causas para poder aumentar la producción y las causas no están en la empresa privada, la causa está en la falta de la política pública apropiada para poder aumentar la producción nacional y que nos dejen trabajar. En cuanto a las protestas de trabajadores públicos sobre el respeto a los contratos colectivos, el constituyente Francisco Torrealba aseguró que se respetarán los escalafones y que en los próximos días serán canceladas las diferencias. Sobre el cierre de las empresas no se reconocieron las cifras ni las razones para bajar las Santa Marías. Por lo pronto, se anunció un cronograma de protestas en todas las sedes de Fedecámaras a nivel regional. Mardolay Prin, Televen. Por su parte, Fedecámaras rechazó las concentraciones dirigidas por el gobierno que se desarrollaron este jueves en su sede de La Campiña, aquí en Caracas. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, explicó que los manifestantes afectos al oficialismo entregaron un documento caracterizado por un lenguaje intimidatorio y lejos de propiciar un diálogo efectivo entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Larrazábal afirmó que este tipo de protestas ante su sede principal y la de sus representaciones regionales es un acto estrictamente político cuyo objetivo es justificar el fracaso de la política económica del gobierno nacional y de amedrentar a los dirigentes de la institución gremial. El presidente de la máxima cúpula empresarial insistió que el gobierno debe buscar soluciones consensuadas entre los diferentes actores sociales para poderle dar respuesta y solución a las reales carencias que sufre la población venezolana. El empresariado ratificó su disposición al diálogo social efectivo que permita alcanzar soluciones compartidas que garanticen sustentabilidad empresarial y la creación de empleos decentes. El ministro de Alimentación, Luis Medina, informó que llegaron al puerto de La Guaira contenedores cargados con pernil
para la época decembrina, con el objetivo de garantizar las tradiciones en Venezuela. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, habló de los preparativos que hace el gobierno nacional con la entrega del pernil navideño y juguetes para las 6 millones de familias que reciben asistencia a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. El diputado Miguel Pizarro asegura que en Venezuela 3 de cada 10 niños comen solo 2 veces al día. El integrante de la Comisión de Desarrollo Social advierte que se está sacrificando el desarrollo de la juventud de la nación. Las cifras fueron presentadas en el CIAT-UCAT y forman parte del estudio anual que realiza junto a la encuestadora Moore Consulting, además de entrevistas a familias de Petare y docentes de planteles públicos. Advierten que 500.000 de niños que se gradúan de primaria no ingresan al bachillerato por razones económicas. 3 de cada 10 niños están comiendo solo 2 veces al día. Para que tengamos una idea en números, eso quiere decir que 2.300.000 niños que están hoy en planteles educativos están comiendo solamente 2 veces al día. Hoy en Venezuela hay un 70% de niños y estudiantes que están en la educación pública. Más de 6 millones de niños fueron este año a las escuelas sin útiles escolares nuevos. Según las propias cifras oficiales, entre el 2016 y el 2018, 1.547 planteles escolares en nuestro país han perdido el programa de alimentación escolar. Se señala además que la caída del PAE va estrechamente ligado al abandono escolar y que, por ejemplo, los niños que solo comen 2 veces al día ya no asisten a clases. Por ello se presentaron propuestas para cambiar la realidad de los planteles. Si aquí se destinara la mitad del presupuesto del Ministerio de Defensa al programa de alimentación escolar, hubiese 2 comidas diarias en todas las escuelas de nuestro país. Si el programa de alimentación escolar, a ese al que hoy le destinan 100 bolívares de los viejos, si en lugar de destinarle eso, se convirtiera el programa de alimentación escolar en un espacio de emprendimiento, que le diera trabajo a las madres de las comunidades, que le diera oportunidades de sostenibilidad a la escuela al vender comida y al convertir eso en un emprendimiento, y a la vez garantizar el plato de comida de los jóvenes, tú tuvieras hoy una vida educativa que tuviese todas las calidades y todas las garantías. El diputado Miguel Pizarro aspira a que estos estudios sean aprovechados por la Asamblea Nacional para convertir el programa de alimentación escolar en una ley que permita garantizar su aplicación en el tiempo. Mardoley Prin, Televen. Momento de hacer una nueva pausa aquí en el Noticiero Estelar. En breve, más información. Se solicita con urgencia Dostinex o cabergolina de 0,5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0426-412-7463. Gracias. Continuamos. Líderes sindicales en el oriente de Venezuela denuncian que el salario mínimo no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Además, se quejan del incremento excesivo del precio de los alimentos. Los líderes sindicales dicen haber comprobado que desde los centros de producción de alimentos hasta su llegada a los centros de comercialización, los alimentos sufren incremento hasta 1000%, sobre todo las carnes, las verduras, hortalizas y derivados lácteos, sin que exista un control eficiente por parte de las autoridades correspondientes. Mucho menos de la mitad de los costos y aún así nos están estafando. Así pasa lo mismo con el cartón de huevo. Ejemplo, lo que es la venta del cartón de huevo. Cuando se hacen las inspecciones, nunca aparecen y nosotros exigimos, en este caso, al gobierno en general, desde este frente, enseriar las inspecciones, enseriar el seguimiento que garantice que las inspecciones a los entes comerciales que están estafando a las personas de verdad se haga para la intención de sancionar y solucionar el problema y no con la intención de beneficiar a algunos sectores muy partícipes de la situación que se vive pasando. Es decir, más allá de inspectores, se convierten en cómplices de la situación que golpea al trabajador. Dicen que han adelantado la discusión de proyectos de convenciones colectivas que rescaten tanto la productividad como las condiciones laborales para reactivar las áreas productivas que se encuentran paralizadas o con fallas. El Frente por la Dignidad estamos promoviendo la discusión seria del contrato colectivo verdaderamente sociales, verdaderamente que enriquezcan el poder adquisitivo del trabajador y en esa vía vamos. No descartan continuar movilizaciones de calle, pues en casos como la gobernación de Anzoátegui existiría irregularidad con el pago a más de 23.000 trabajadores que dependen de la institución, a pesar de la supuesta asignación de recursos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
Gremios en el estado Lara no descartan iniciar una hora cero debido a la ausencia de respuesta por parte del gobierno nacional a sus exigencias salariales. Los miembros, que corresponden a más de 41 organizaciones, acordaron en iniciar asambleas desde este martes en cada Plaza Bolívar. Allí definirán las acciones, pues sostienen que solo están percibiendo 1.5 salarios mínimos, el cual alegan les alcanza solo para comprar 4 y 5 artículos de la canasta básica. Los educadores y los trabajadores no vamos a permitir seguir con estos salarios de hambre. Las federaciones hemos declarado la hora cero el próximo martes en cada una de las plazas Bolívar de los municipios del país. Se van a realizar asambleas de educadores. Los empleados de empresas del Estado como Corpoelec manifestaron que continuarán en las calles hasta tanto el gobierno no atienda las exigencias, que no solo van desde el salario, sino hasta una mejora integral a los empleados que dependen de esta nómina. La petición de todos los manifestantes fue atendida además por diputados del Parlamento Nacional. Que tenga ojo que vea, aquí está el pueblo en la calle, diciendo lo contrario, que queremos que se apliquen las tablas reales, que se le respete los derechos al trabajador. ¿Hasta cuándo estas prácticas antiobreras? ¿Hasta cuándo aplastar la mano de obra calificada de este país? Desde la Asamblea Nacional nosotros estamos haciendo un trabajo en todos los estados, apoyando, acompañando esta lucha reivindicativa de todos los trabajadores del país. La marcha que organizaron en Barquisimeto contó con el respaldo de asociaciones civiles, quienes pidieron a los gobernantes en mejorar la prestación de los servicios públicos. También enfermos crónicos, entre ellos los renales, exigieron los tratamientos y mejores condiciones en las unidades de diálisis. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En su recorrido nacional, el buque escuela Simón Bolívar arribó este miércoles en horas del mediodía al puerto Sucre en la ciudad de Cumaná. La embarcación inició su periplo el pasado lunes desde el puerto guaireño hasta Guanta, en el estado Anzoátegui, y seguidamente esta localidad sucrense. Posteriormente, se dirigirán a la isla de Margarita, Isla de Aves, Los Monjes, Maracaibo, donde tendrán una participación especial en la Feria de la Chinita, y de allí pasarán a Punto Fijo, Isla La Tortuga, Los Roques, y finalizarán el próximo 30 de noviembre con su retorno al puerto de La Guaira en el estado Vargas. El general de división Julio Ramón Barrios Torres, jefe de la SODI 53, dio la bienvenida a la tripulación del buque insignia de la Armada Bolivariana al mando del capitán de navío Alexander Oliveros, quien junto a 166 tripulantes efectúan la navegación. Entre la tripulación viajan 87 cadetes de las academias técnica y militar de la Armada Bolivariana, y entre las cuales se encuentran 31 féminas. También hay que resaltar que tenemos a bordo 31 cadetes femeninas, todas de ambas academias que se encuentran ejecutando nuestro crucero. Nuestras misiones principales son formar a los cadetes en el arte de la navegación a vela. El capitán Oliveros resaltó la labor que viene ejecutando el buque Simón Bolívar, reconocido como bien cultural de la nación y embajador sin frontera en los mares del mundo entero, agradeciendo a todos los sucrenses quienes visitaron y conocieron sus instalaciones hasta este jueves en horas de la tarde. De igual manera, invitó a quienes deseen formar parte de las academias técnica y militar bolivariana de Venezuela a formalizar su preinscripción a bordo. Captación de jóvenes que quieran ingresar a la Academia Técnica y a la Academia Militar de la Armada Bolivariana, y también importante aquellos que de una buena vez quieran hacer su preinscripción. Nosotros tenemos a bordo un grupo de la Academia Militar de la Armada Bolivariana que puede realizar tal proceso aquí a bordo. Es decir, que muchos quedan preinscritos de una buena vez al formar parte y presentar sus exámenes en la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Una vez culminada su visita a tierras cumanesas, el buque escuela Simón Bolívar se dirigirá a tierras neoespartanas, específicamente al puerto El Guamache, para luego continuar su travesía a los archipiélagos venezolanos. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Miembros del Sindicato Único de la Industria de la Construcción del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas entregaron un documento a la Embajada de México dirigido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para expresar las diferencias o diferentes necesidades que tiene Venezuela. Destacaron que la comunidad internacional debería asumir un rol proactivo en favor del diálogo constructivo en el país. Expresamos nuestros puntos de vista, entregamos una carta dirigida
al presidente entrante, Manuel López Obrador. Él tiene la estatura, la talla moral, la seriedad como para asumir el compromiso de reorientar el diálogo en Venezuela desde una comunidad internacional no intervencionista que respete a Venezuela en su soberanía, pero que actúe como facilitadora y garante. Sea cual sea el acuerdo que se llegue, debe ser consultado el pueblo venezolano, que en definitiva es el dueño de la soberanía, que en definitiva es el dueño y quien debe trazar su propio futuro, su propio destino, que no nos lo imponga nadie. No creemos en intervención, repetimos, creemos que la salida debe ser dialogada, debe ser consensuada, pero no en un proceso que quede en el simple diálogo. Tiene que llevarse una mesa de discusión, de negociación, unos puntos, y en base a esos puntos aterrizar en acuerdos que saque a Venezuela del laberinto en que se encuentra. El movimiento comunicó que en los próximos días instarán a otras instituciones a buscar una posible solución a la situación del transporte. Bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero estelar. Al regreso, el panorama internacional. Se requiere con carácter de urgencia hidarubicina en ampollas de 5 miligramos y citarabina de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse con el 0414-163-7729 o 0426-306-2331. Muchas gracias. Fue identificado como Yan Long, un ex marín de 29 años, el hombre que asesinó indiscriminadamente a 12 personas en un bar de California. El hecho ocurrió a altas horas de la noche cuando Long llegó al bar Borderline en un vehículo propiedad de su madre y disparó contra los clientes del local. Testigos indicaron que durante el tiroteo el agresor no pronunció palabra. El sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean, informó que Long cayó abatido. La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Heather Nauert, indicó que fueron sancionados 3 individuos procedentes de Rusia y Ucrania por respaldar la adhesión rusa de la península de Crimea en el año 2014. El gobierno americano también amonestó a 9 entidades por respaldar mediante inversiones privadas y proyectos de privatización los abusos que supuestamente se están cometiendo en la península de Crimea con el fin de promover la ocupación rusa. Como consecuencia quedan congelados los activos que estas entidades y sujetos tienen en Estados Unidos y además tienen prohibido hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, negó que haya solicitado asilo en Bélgica, donde reside con su familia desde el año pasado. Sin embargo, no descartó la posibilidad de pedirlo. A Correa se le acusa de estar involucrado en el secuestro del activista político Fernando Baldaén en el año 2012. El exmandatario indicó que el jefe de Estado, Lenín Moreno, y su vicepresidente dirigen un complot en su contra. En Honduras, cerca de 15 viviendas se encuentran totalmente destruidas y otras 60 sufrieron serios daños por una falla geológica en el occidente del país. El titular de la Comisión Permanente de Contingencias, Lisandro Rosales, indicó que los bomberos y la Cruz Roja prestarán apoyo para evacuar a unas 30 familias a zonas más seguras. El segundo base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, fue galardonado este jueves con el bate de plata por 5ª vez en su carrera en las Grandes Ligas. El criollo logró conectar en la temporada 2018-2000 200 indiscutibles, 24 cuadrangulares y logró impulsar 81 carreras. Estas cifras sirvieron para alcanzar un promedio de 346. Esta semana el segundo base venezolano también fue galardonado con el premio Luis Aparicio al mejor criollo de la temporada 2017 y el reconocimiento de la Asociación de Beisbolistas de Estados Unidos como el mejor pelotero de todo el circuito. Con esto hacemos nuestra última pausa en el noticiero estelar. Al regreso veremos qué nos trae lo actual.
Muy buenas noches y feliz jueves, amigos de Lo Actual. Les saluda Cinzia Franceschiello y es un placer volvernos a encontrar para compartir, como siempre, buenas noticias en materia de arte y espectáculos. Les recuerdo que pueden comunicarse a través de nuestras cuentas en redes. Somos @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y @CinciaFD en todas las redes sociales. Ya estamos listos para presentarles entonces lo más destacado a través del siguiente material. Comenzamos con Victoria Beckham, quien recibirá el galardón Fashion Icon Award. La diseñadora de moda y cantante británica recibirá el prestigioso premio durante la ceremonia de los People's Choice Awards 2018, que se llevará a cabo el 11 de noviembre. Beckham expresó en un comunicado lo siguiente: "Me siento muy honrada de recibir el primer premio al ícono de la moda en los People's Choice Awards. Celebro los 10 años de mi marca y esta es una manera maravillosa de marcar esa década". Por otro lado, uno de los momentos más destacados de la noche será la presentación musical en vivo de la cantante de pop y compositora internacional Rita Ora, con una canción anticipada de su nuevo álbum Phoenix. Y hablando de Victoria Beckham, les contamos que se habló sobre su ausencia en la gira que ofrecerán las Spice Girls, luego de que el grupo británico confirmara a través de su cuenta oficial de Twitter que el próximo mes de junio de 2019 realizarán una pequeña gira por las principales ciudades de Reino Unido. La ex integrante del grupo y diseñadora de modas se pronunció tras darse a conocer que no formará parte de este nuevo tour que realizarán las artistas. Victoria Beckham compartió una fotografía de sus compañeras en la que expresó: "Esta vez no me uniré a ellas, pero ser una Spice Girl ha sido algo enorme en mi vida. Por eso quiero desearles todo el amor y la diversión cuando vuelvan a subirse al escenario el año que viene. Sé que van a montar un show increíble y que los fans la van a pasar igual de bien que siempre". En materia musical, les contamos que el soundtrack de Springsteen on Broadway saldrá en diciembre. La compañía Columbia Records publicará el álbum con la banda sonora el 14 de diciembre con canciones e historias que forman parte del espectáculo del rockero estadounidense que resultó ganador en los premios Tony y que acumula 236 funciones en el Walter Kerr Theater de New York. Con el audio completo del próximo lanzamiento en la plataforma de streaming este 16 de diciembre, un día después de la última función, el álbum con la banda sonora de Springsteen on Broadway estará disponible en 4LP y 2CD, sin olvidar también en servicios de retransmisión y descarga. Seguimos con informaciones del séptimo arte para contarles que Bohemian Rhapsody ya ha generado que aumenten reproducciones de Queen. Tras el estreno de la cinta, las reproducciones en Spotify a nivel global del soundtrack de la película se dispararon y además se incrementaron los streams del catálogo de la banda británica Queen. Durante los días 3 y 4 de noviembre, México se convirtió en el país con más reproducciones del soundtrack de la película, con un aumento superior al 382%, comparando los streams del domingo 4 de noviembre con los del domingo anterior. La producción, basada en la vida de Freddie Mercury, es una película biográfica sobre el cantante y el grupo de rock, conformado también por Brian, Roger y John, en la que se muestra el camino de la agrupación para convertirse en un símbolo del rock clásico con temas como Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You y muchos más. Continuamos con más y es que Angelina Jolie y Brad Pitt se verán las caras. Hace ya 2 años que los actores confirmaron su separación y hasta el momento no han logrado ponerse de acuerdo con la custodia de los 6 hijos que tienen en común. Una situación que se ha alargado y que parece que por fin van a ponerle punto final. Y es que según ha adelantado el portal TMZ, será el 4 de diciembre cuando la que fue la pareja más glamurosa de Hollywood se verá las caras en una audiencia en la que se definirá la custodia de los niños. Según el medio, el juicio en el que Angelina pide la custodia total de los menores y Pete pide la custodia compartida, al parecer durará entre 2 y 3 semanas. Y con esta información le ponemos punto final a las noticias más destacadas en materia de arte y espectáculos. Como siempre, agradeciéndoles la sintonía, se despide Cinzia Franceschiello. Les deseo una feliz noche. Será hasta mañana. Y hasta aquí la emisión estelar del Noticiero TLV. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Buenas noches.